y tenemos la visita de Franco Carvajal. Él es responsable de los centros de tratamiento en adicciones en los servicios de salud. Y el tema que nos trae es la prevención del alcoholismo, o en estas fechas que desafortunadamente, pues bueno, pues muchos nos aventamos nuestros alipuses y luego no tenemos esa prevención o esa, todo se nos hace fácil. Sin embargo, aquí, pues bueno, Franco nos va a hablar sobre este tema. ¿Cómo estás, Franco? Buen día. ¿Qué tal? Muy buen día, un gusto de saludarles y a ti y a tu audiencia. Pues bueno, a ver, háblanos un poco sobre esto que es la prevención del alcoholismo. Sí, fíjate que tenemos que identificar antes que nada que el consumo del alcohol es una sustancia psicoactiva o que lo conocemos como una droga finalmente. Es legal, pero verdaderamente representa un riesgo para muchas personas. En este sentido es viable que evitemos, reduzcamos y manejemos o cuidemos nuestro consumo de alcohol con la idea de que no podamos tener consecuencias relativo a su consumo. Y bueno, por ejemplo, en estas fechas yo creo que ciertamente pues va a haber mucha gente que en la cena de Año Nuevo pues van a estar tomando, ¿no? Porque es algo que se suele hacer en todas las fiestas. ¿Cómo estando podemos identificar qué sensaciones nos ayudan a saber que ya estamos en un límite y que ya debemos dejar de tomar para, por ejemplo, si tenemos que manejar de vuelta a nuestra casa o cosas de ese estilo? Sí, el consumo del alcohol representa ya en sí mismo un riesgo. Claro. En ese sentido, sí hay un uso, digamos que legítimo o de poco riesgo en relación al consumo. La Organización Mundial de la Salud establece que para el caso de mujeres no deberíamos de tener más de 3 tragos estándar, no más de una en una hora y no más de 9 en una semana. Un trago estándar más o menos es un trago, una cerveza que sería normal, y no deberíamos excedernos en ello. En el caso de los varones no tendría que ser no más de 4, no más de una en una hora y no más de 2 en una semana. Sin embargo, habríamos que considerar que si estoy sano, si estoy con alimentos, si no tengo periodos emocionales que pueden afectar mi consumo, si de alguna manera voy a manejar, si no estoy al cuidado de otras personas, si no soy menor de edad, tendría que limitar siempre mi consumo. Ese es el gran problema de muchas de las ocasiones. Estás tocando un tema muy importante que es el de las emociones. Muchas de las ocasiones las emociones o nos ganan por el lado negativo o nos ganan por el lado positivo, vamos a decirlo entre comillas. Sin embargo, cuando es el negativo, es violencia, es yo agarro el carro sin problema, es yo soy Juan Camaney y no tengo problema. Así es. Sí, periodos de enojo, de tristeza, de miedo, quizá un poco hasta de alegría, también nos puede llevar a que tomemos decisiones que puedan resultar equivocadas. En estas fechas solemos relajarnos, solemos descuidarnos, suele disminuir nuestra percepción de riesgo y finalmente con el consumo del alcohol tenemos a tener conductas que pueden resultar disruptivas o peligrosas para nosotros mismos y para los demás. En este sentido, válgase la acotación que es muy prudente que revisemos cuál es nuestra conducta y de lo que se trata es al final de cuentas en estas fiestas pasar un rato ameno, agradable, sin la propensión a que tengamos algunas dificultades de orden mental, de orden emocional y por supuesto lo dices, que no se exceda en accidentes, por ejemplo, o que no se tenga algún tipo de violencia justo en nuestra familia. Y bueno, hablando acerca de a lo mejor ya no yéndonos exclusivamente a las fiestas que están ocurriendo en este momento, sino cómo podemos identificar que una persona ya está en un nivel, digamos, alto o que ya está en riesgo de padecer una adicción hacia el alcoholismo. Sí, la verdad es que si yo te diría una cosa muy importante, si las demás personas ya empiezan a identificar algo en mi consumo, tendría que tener cuidado. Si quizá mi primera copa es en la mañana, tendría que tener cuidado. Si estoy presentando dificultades a nivel emocional y a nivel conductual, tendría que tener cuidado. Y un aspecto bien importante es que si yo ya estoy abusando del consumo, es decir, más de 4 tragos estándar, más de 5 tragos estándar, y estoy descuidando algunas actividades importantes como la familia, el trabajo, quizá mi escuela, es muy propicio que empecemos a buscar una ayuda profesional, de tal manera que nos dé herramientas y desarrollemos habilidades para evitar este tipo de riesgos en relación a nuestro consumo. Aparte, bueno, quitando lo que es, pues bueno, estas fiestas, muchas de las ocasiones, pues bueno, no nos damos cuenta o negamos que somos alcohólicos, ¿no? Que ya no es el del alcohólico social, vamos a decirlo de esta manera, sino ya es normal, ya para ellos es algo normal. Así es. ¿Qué enfermedades
nos pueden atraer ser alcohólico o tener un alcoholismo? En sí mismo el consumo del alcohol o el alcoholismo ya es una enfermedad y es un trastorno mental de alguna manera que tendríamos que atender, pero también más o menos está desarrollada o está asociada el consumo del alcohol hasta con 50 enfermedades. Hablemos de pancreatitis, a lo mejor quizá de cáncer, quizá de cirrosis, quizá de algunas dificultades en la toma de decisiones. Por supuesto está subyacente a la depresión, a la ansiedad y a muchos otros padecimientos. En sí mismo es algo que tendríamos que vigilar, que tendríamos que cuidar e insisto, muy importante que nos dejemos acompañar por un profesional para que nos ayude a evaluar cuál es el nivel de riesgo y cuál es quizá el nivel de dependencia que tenemos. Con el consumo de alcohol se daña principalmente el cerebro, se dañan las decisiones, se daña nuestra capacidad de juicio. Para saber con qué profesional se tiene que asistir, se tiene que asistir con un psicólogo que, bueno, te dé un diagnóstico de a lo mejor qué herida o a lo mejor qué trauma es el que te propicia a que tú tengas alcoholismo o que tú padezcas el alcoholismo. Sí, lo ideal es que de primer contacto podemos ir con algún médico, podemos ir con algún psicólogo, podemos ir con un psiquiatra. Y dentro de este gran amplio de atención a la salud hay personas especialistas, psiquiatras adictólogos, psicólogos adictólogos y médicos que pueden ayudarnos en ese sentido. Es muy importante que las decisiones que vayamos a tomar las tomemos acompañadas y supervisadas. Y no la primera estrategia es alarmarnos, pero sí justamente establecer medidas que nos permitan tener una vida y un estilo de vida más saludable. Okay. Gabriel, ¿cómo te podemos encontrar o cómo podemos encontrar los servicios médicos para poder tener un acercamiento y nos puedan orientar en este tema? Sí, tenemos un número de atención telefónica los 365 días del año, a las 24 horas, es el 800-911-2000 y ahí también les podrán dar información y alguna asesoría al respecto. Específicamente en los servicios de salud contamos con 7 centros comunitarios de salud mental y adicciones distribuidos a lo largo de todo el estado y ahí les podrán dar estrategias de prevención y de tratamiento al quien llega a consumir, pero también a las familias que en muchas ocasiones a veces también se encuentran un tanto con la necesidad de ayuda. Gabriel, te queremos agradecer que hayas estado con nosotros y sobre todo que traigas este tema tan importante. Sí. Y sobre todo, pues bueno, en estas fiestas que es donde, pues bueno, creo que nos excedemos un poquito más que en las normales. Así es. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.